Muy buenos días. Tenemos un nuevo día, un día que Dios nos ha permitido para poder respirar el aire, ver el sol, la claridad del día. Le damos gracias a Dios por el privilegio de ser sus hijos y el ser nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, el Dios de los escuadrones, el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, el Dios que para Él nada es imposible. Le doy gracias a Dios en este día por habernos permitido tener vida. En este día vamos a meditar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 en adelante. Vamos a meditar bajo el tema David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es la de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los otros hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: O yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaf habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó su andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo, perro, para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y como a la línea de la batalla
corrió a la línea de la batalla contra el filisteo y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Vamos a hablar, quizás le demos continuidad a esta lectura porque es muy importante. Vamos a seguir viendo en qué termina esto. Es muy bonita esta historia. Es una historia en la cual es real y fue escrita en los libros sagrados para que quedara de ejemplo de que para Dios no hay nada imposible para aquel que enaltece su nombre. Aquí habla de un muchacho rubio, de buen parecer, pero según la historia bíblica, David era un niño todavía y él era un niño menospreciado por sus mismos hermanos, un niño que nunca lo llevaban a la batalla por su apariencia física, pensaban que él no iba a dar el 100 en un ejército por su apariencia física, ¿verdad? Un niño muy delicadito, de apariencia muy bonita, un niño delgado, quizás su piel se miraba pálida, quizás se miraba desnutrido, y ellos solo se fijaban en la apariencia física de aquel niño, pero no sabían que Dios estaba con él y que ese niño estaba predestinado para cosas grandes, para salvar al pueblo de Israel. Israel estaba pasando por una situación bien tremenda. Había un paladín en Goliat que él tenía atormentado al pueblo de Israel por su estatura. Imagínense que era alguien que lo imaginamos un gigante. Sus piernas, cómo era de inmenso, lo que él usaba de armadura. Dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Puede imaginarse cómo podría haber sido este hombre de inmenso, de grande. Pero queremos en este día no hablar de la apariencia de este hombre gigante, este hombre grande. Queremos hablar del que sí se merece toda honra, toda alabanza, que es Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones, Jehová el que siempre estuvo con David desde niño, estuvo con el pueblo de Israel, estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Ese que todo mundo ha escuchado, que es el principio y el fin, que es el alfa y el omega. Queremos hablar de ese Dios grande en esta mañana. Quizás podemos aplicar esta palabra a nuestra vida, que cada uno de nosotros podamos tener un gigante frente a nosotros y nos tiene atemorizados, no nos deja avanzar, no nos deja tener paz, quizás nos quita hasta el sueño.
¿Cuál es tu gigante? ¿Tu gigante es la pobreza? ¿Tu gigante es la inseguridad? ¿Tu gigante es las contiendas familiares? ¿Tu gigante es la infidelidad de tu pareja? ¿Tu gigante es la desobediencia de tus hijos? ¿Tu gigante es el desprecio de tus padres? ¿Tu gigante es los malos amos, los malos patrones que has tenido y no han podido eh, remunerar tu trabajo y hacerte sentir que tú eres un buen empleado? ¿Cuál es tu gigante? ¿Tu gigante es la falta de fe? ¿No crees que hay un Dios que todo lo puede y que no hay nada que se pueda eh, humillar a Dios, sino que es humillado ante la presencia de Dios porque Dios todo lo puede y Él todo lo sabe? Así como David, un joven, un niño que tenía una apariencia débil y que sus hermanos lo menospreciaban por su apariencia física. Y lo dice en la historia que los niños en aquel tiempo, cuando no miraban que iban a ser jóvenes para mandarlos al ejército, quizás no tenían un cuerpo corpulento, no tenían una apariencia de una persona fuerte, los mandaban a apacentar ovejas, a cuidar animales. Los degradaban de esa manera. Pero cuando miraban que los niños eran muy fuertes, corpulentos, toscos quizás para hablar, para hacer las cosas, los tomaban en cuenta para llevarlo a los ejércitos. Pero había alguien que ya había escogido a David para salvar al pueblo de Israel de todo temor que estaba turbando a Israel. Y era ese paladín filisteo que bufaba por su tamaño, bufaba porque tenía un ejército al lado de él que lo defendían, porque lo idolatraban por ser una persona fuerte, corpulenta. Pero cuando miró a la apariencia de David, él se rió, él se burló y él le dijo que si acaso él era un perro para que fuera con él con palos y piedras. Y, y se burló de él y le dijo, ¿verdad?, que que lo iba a destruir y que sus carnes las iban a comer las aves del cielo. Y todo ese papel se cambió. Se cambió de una manera tremenda porque las mismas palabras de aquel David que estaba confiando en el Dios grande, esas palabras se cumplieron en la boca de David. Cuando él le dijo, yo soy un niño que trabajo apacentando las ovejas de mi padre. Y yo no le tengo miedo a nada porque cuando un oso o un león me quería comer una oveja, yo se las quitaba de la boca y los mataba. Y él les explicó todo lo que él podía hacer, pero quizás no lo creyeron. Pero llegó el momento en que sí lo iban a creer cuando se iba a manifestar el poder de Dios en la vida de David. Esta es una historia muy interesante, una historia que conmueve y le da la pauta a uno de tener una esperanza consoladora de que no hay gigante que pueda ser doblegado si no es con la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, con la sabiduría de Dios. Fíjese que a David cuando Saúl lo vistió con las ropas para ir a pelear, ¿verdad?, con el filisteo de Goliat, le puso en su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y se ciñó David su espada con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Vino David cuando ya tenía todo eso puesto y empezó a dar sus pasos, lo probó caminando y no podía, pesaba mucho porque él no lo había practicado. Entonces David se despojó de todo eso y solamente tomó su cayado en la mano y escogió las 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David bufando, ¿verdad?, que como sucede, venía bufando él que su cuerpo con todo su cuerpo corpulento y fuerte iba a vencer a ese muchacho, pero no fue así. Cuando este niño
miró que venía acercándosele Goliat, a él se le acercaba, se le acercaba. Rápidamente David metió su mano en la bolsa y tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Pero me gusta una palabra que David usó en el 45 de primera de Samuel 17, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. La seguridad de David me llama mucho la atención. Y le sigue diciendo en el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que así sucedió. Se colocó en posición de batalla, se dio prisa, pero vino David, se dio prisa a meter la mano en la bolsa y tomó ahí la piedra y la lanzó, y fue incrustada en la frente del filisteo. ¿Y qué pasó? Cayó en tierra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, pero vino en el nombre de Jehová. Y luego podemos ver que cumplió lo que él había dicho y le cortó la cabeza. La cortó, y los filisteos vieron todo aquello y salieron huyendo, porque ya no estaba el paladín, ya no estaba aquel hombre que atemorizaba al pueblo, ya no estaba, ya estaba muerto. Y según vamos siguiendo la historia, nos daremos cuenta qué pasó con ese muchacho de David. Y todo el mundo preguntaba, y Saúl decía que averiguaran de quién era hijo de David. Y David le dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Qué dirías tú en este día, en este tiempo, si te sucediera algo similar a él? Algo que lo podía simbolizar. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muchos dicen: yo vengo declarando, pero yo le diría: yo vengo creyendo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que no habrá gigante que me atemorice, porque si Cristo, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jesucristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Espíritu de Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tener esa seguridad que tenía este joven David es muy importante para nosotros como cristianos, amados hermanos, de que cualquier gigante, llámese como se llame, esté frente a su cara, frente a su vida, y que lo ha estado atormentando de años, de días, de meses, de semanas. Este es tu día para que pongas a ese gigante, que lo pongas de rodillas, pero no provocando, desde luego, ¿verdad? Que a veces los cristianos provocamos porque estamos tan seguros que Dios nos va a ayudar. No provoquemos, ¿verdad? Solo para demostrar que Dios está con nosotros. No, hagamos lo que David. Hagamos la prisa de David, la inteligencia de David, la seguridad de David. Que él sabía que él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que él era el que ganaba las batallas, que él era el que permitía las cosas, pero que él es el único que podía hacerlo. Toda congregación que estaba allí decía que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla tuya y mía. Si aprendemos a confiar en él, miraremos la respuesta del Señor. Hemos hablado de que cuando estamos en manos de los que los oprimen, los que nos humillan y todo eso,
pueden ser los gigantes que han estado atormentándote, pero hoy en este día el Señor puede terminar con ese gigante en tu vida. Pero hay un gigante que nos atormenta, que es la duda, la falta de fe en nuestro Dios. Vence a ese gigante que no te deja avanzar. Vence a ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre debajo del cielo que solamente Él. En el nombre de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Venceremos a ese gigante en el nombre de Jesús. Lo venceremos. Ya no nos seguirá atormentando más la duda, porque en este día se activa la fe en cada vida. Se activa la fe en mí, se activa la fe en usted que está oyendo esta palabra. Y empezaremos a decir es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese gigante se va de nuestra vida y viene la protección divina a cumplir, a manifestar lo que ha prometido, que no nos dejará nunca solo, porque la presencia de Jehová estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Pidámosle a Dios, amados hermanos, que no venga a nuestra vida la duda en Él, que creamos, que confiemos de que Él está con nosotros y Él va enfrente de nosotros, porque Él es el que peleará por nosotros y sus ángeles se encargarán de limpiar el camino por donde hemos de pasar. Yo te digo en este día que empieces a activar la fe en nuestro Dios. Empieza a activar esa fe, a creer de que Dios está contigo. Empieza a creer que ese empleo que le has estado pidiendo al Señor, Dios te lo va a dar porque tú se lo has pedido a Él. Y que no es de tu apariencia física que se van a dignar en algún trabajo, sino porque es la presencia de Dios en ti. Llevarás la gracia del Señor en ti, porque Dios te ha puesto la gracia para que te den ese empleo que has anhelado tanto tiempo. Si tú estás en las puertas de un lugar donde están empleando gente, tú vas a ser escogida, escogido para que te den ese trabajo para ti. Y si tú no tienes la capacidad, tú serás entrenado porque Dios te va a capacitar. Yo te digo, amado, hermano, hermana, a un amigo, esta palabra es para los amigos también, que en nosotros no hay batalla si no viene la prueba, pero no hay nada que nos pueda vencer si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Quiero dejar esta palabra en tu corazón y vamos a seguir esta lectura bíblica de David para que miremos que la mano de Dios estaba con David. David era un niño menospreciado por su misma familia, por sus mismos hermanos, pero Dios en ese día se glorificó en la vida de David. Aquello que había sido despreciado hoy se levantaba con poder en el nombre de Jehová de los ejércitos y callaba la boca de aquellos que lo habían humillado. ¿Has tú sido humillado por alguien? Yo te digo que será callada la boca de los que han hablado en mal de ti, de los que te han humillado a ti, aquellos que el enemigo los ha usado para tropiezos en tu vida. En este día Dios tiene la respuesta. Si este día tú pensabas tirar la toalla, no la tires, cíñetela y espera la respuesta del Señor, porque la respuesta puede estar hoy, puede estar mañana, puede estar pasado mañana, pero la respuesta vendrá. En el nombre de Jesús tú vencerás ese gigante que te ha estado atormentando. Tú lo vencerás, pero no lo harás solo. Lo harás con el poder del Señor Jesucristo. Lo harás con el poder de Jehová de los ejércitos. Jehová, el capitán de los escuadrones. Con Él lo harás tú y yo. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, en este día. Que la gracia del Señor sea contigo a donde quiera que tú vayas. Y que las puertas se te abran espaciosamente y puedas extender tus tiendas, las estacas las puedas
extender más allá para que tus tiendas, tus negocios, tus trabajos sean prosperados, pero no con tu fuerza, sino con la fuerza divina de Dios. Usa la sabiduría de Dios para que te vaya bien y no vayas al fracaso. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día y que esta palabra nos pueda ayudar para alentar nuestra vida y poder seguir adelante sin ningún tropiezo. Señor, aumentanos la fe para creer más en ti, dígale, Señor. Señor, hazme ver lo que no puedo ver. Manifiéstate en mi vida por amor de ti mismo, te lo ruego, Señor. Así dígale al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en este día. Gracias por permitirnos compartirla. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ahuyentar la duda en aquellas personas que han estado dudando de ti, que tú puedas mostrarles el camino derecho, el camino de verdad, el camino que solamente tú puedes mostrarles, porque a través de tu palabra puede ser alumbrado ese camino que ha estado en oscuridad. Ayuda a que esta palabra, mi Dios amado, pueda ser expandida, escuchada por todas aquellas personas, que puedas tú, Señor amado, hacer llegar esta palabra en aquel corazón necesitado, para que sea la tierra fértil donde va a germinar esta palabra, para ser compartida con aquellos que la están necesitando. Hoy es el día aceptable en el Señor, hoy es el día aceptable, donde toda rodilla se doblará ante tu presencia, mi Dios, y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias te doy en esta mañana por tu bondades, por tu hermosa palabra. Te doy gracias por tu compañía, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén.